En poco más de un año, Chile enfrentará una gran transformación en su sistema de pensiones. Pasaremos de ahorrar en los llamados multifondos a los fondos generacionales, un vehículo adaptado a la edad de los afiliados y también donde se impedirá los cambios masivos que hemos conocido hasta ahora. Para profundizar al respecto, estamos con Renzo Bercelli, gerente general de AFP Capital. Renzo es ingeniero civil industrial y MBA de la Universidad Católica. Bienvenido, Renzo, a Mentes del Mercado. Muchas gracias, María José. Partamos con lo más general. ¿Qué distingue conceptualmente a los fondos generacionales del actual sistema de multifondos? Son bastantes las diferencias. En primer lugar, hoy día tenemos un sistema que ya lleva cerca de 40 años. Los multifondos sí son más nuevos, pero donde tenemos 5 alternativas de inversión y donde el riesgo se maneja en base a límites como bastante estructurados. Es Ujú. decir, tú tienes un fondo que debiera ser para personas más jóvenes, que puede tener máximo ciertos porcentajes en los activos de riesgo y vas evolucionando hasta un fondo E, que es el más conservador, que tiene mucho menos permitido en inversiones en activos de riesgo y donde los afiliados tienen la posibilidad de cambiarse de fondo. ¿Ah? Los ahorros obligatorios, dependiendo de la edad, tienen un límite de riesgo que uno puede tener. O sea, si uno está próximo a la edad de pensión, no puede estar en el fondo A, Ujú. sí, los ahorros voluntarios, pero no los obligatorios. Y los nuevos fondos generacionales es de alguna forma una nueva tecnología de administrar ahorros pensando en el largo plazo y en la pensión, que ya está implementado en muchos países y es una tendencia. De hecho, acá en Latinoamérica, México partió hace 6 años, estamos en Chile migrando y también hay proyectos de reforma en otros países como Perú y Colombia que también buscan migrar a este tipo de fondos, donde básicamente son fondos que se diseñan pensando en la fecha en la cual la persona se va a pensionar, y de esa forma las estrategias de inversiones se pueden estructurar de una manera más pura. ¿Ah? Hay algunas limitaciones también respecto, por ejemplo, de la movilidad que puedan tener los afiliados, pero en el agregado están diseñados para tratar de mantener siempre a las personas alineadas a su perfil y tratando de obtener los mejores retornos. ¿Y qué busca resolver justamente ese tema de los cambios masivos o justamente tener un mejor foco dependiendo de la edad? Mira, son varias cosas. Sabemos que en el pasado habían recomendaciones de cambios de fondos que eh, generaban que los multifondos tuvieran que tener mayor porcentaje invertidos en activos líquidos, en Ujú. activos fáciles de vender, para poder hacer frente a cuando grandes grupos de clientes se querían cambiar, por ejemplo, del fondo A al fondo E o viceversa. ¿Ya? A pesar de que eso ha bajado de manera importante, siguen habiendo clientes. De hecho, nosotros en AFP Capital vimos cambios que nos llamaron la atención el 8 de abril, cuando el gobierno de Trump anuncia los aranceles y empiezan a caer los mercados. Vimos que todavía hay grupos de clientes que tratan de tomar mejores decisiones con sus ahorros de largo plazo, haciendo cambios de fondo, y la verdad que la evidencia muestra que casi siempre esos cambios terminan destruyendo valor, Claro, porque a la haciendo gente se ronda. cambia tarde y muchas veces los mercados recuperan y los clientes no están invertidos para beneficiarse de esa recuperación. De hecho, la misma superintendencia ha hecho estudios en el pasado donde la gran mayoría de la gente termina destruyendo valor. Hubieran tenido un mejor desempeño para sus ahorros si se hubieran mantenido en el fondo de origen. Por eso, pero ahí si entramos un poco en la autonomía de los afiliados, que uno como de las críticas, ¿cuál es la respuesta finalmente en este tema de la autonomía de poder moverse más libremente? Sí. A ver, si uno coloca cosas en una balanza, efectivamente hay cosas negativas, como por ejemplo que la reforma indica que los afiliados no se van a poder cambiar Ujú. de fondo generacional. No sabemos el número de fondos, en la discusión se hablaba de De 10, de 10. 12 fondos, todavía eso no está definido, pero lo cierto es que los afiliados no van a tener la posibilidad de cambiarse, van a ser asignados a un fondo y van a tener que permanecer en él hasta la fecha de pensión. Los ahorros voluntarios sí, uno puede tener la posibilidad de moverse entre cualquier fondo generacional. Y eso claramente es una pérdida de libertad, ¿ya? Para la gente que le gusta cambiarse de fondo. Hay que entender de que es un porcentaje minoritario de las personas que andan haciendo esos cambios de fondo, pero en el otro lado positivo, nos va a permitir tener estrategias de inversión más puras, dado que al no haber estos cambios del fondo 1 al fondo 5 al Ujú. fondo 10, los equipos de inversiones pueden proyectar mejor cuáles son los ahorros que van a mantener en esos vehículos, y por lo tanto, si por ejemplo uno dice, mira, lo mejor en el largo plazo son los activos alternativos,
y los nuevos glide path y los nuevos regímenes de inversión nos permiten incrementar de manera importante esa inversión, que tú lo puedas hacer sin tener la preocupación que en algún minuto parte importante de ese ahorro se te va a ir a otro fondo y Claro. se te desbalanza la diversificación dentro del portafolio. Y si hablamos de composición de activos, ¿cuáles son las principales diferencias entre los multifondos y los fondos generacionales? Eh, Lo que está pendiente es la definición del régimen de inversión, pero Ujú. cuando nosotros hemos estudiado el caso de Inglaterra, de Australia, de Nueva Zelanda, de México y de Estados Unidos, uno ve independiente del modelo que uno tome internacional, sí uno ve ciertas diferencias con el esquema de multifondos actuales. La primera gran diferencia es que la inversión en activos alternativos es mayor, es bastante más que el 8 o 10% que tiene actualmente el sistema de pensiones. También en que los fondos más conservadores, como es nuestro fondo E, hoy día el fondo E en promedio tiene un 7% Ujú. en activos de riesgo como acciones y mercados privados. Y cuando uno ve la experiencia internacional, ese 7% se mueve en un rango de entre 20 y 62%. Por lo tanto, si uno dijera, mira, el modelo chileno se va a parecer a algún otro modelo internacional, al menos estamos hablando de que la inversión en los fondos más terminales, más cercanos a la edad de pensión, debieran tener al menos 3 veces más en activos de riesgo. Por lo tanto, la migración a fondos generacionales nosotros creemos que va a hacer que haya una mayor inversión en activos de riesgo, tanto en los fondos para las personas más jóvenes como también para las personas que están más cerca de la de pensión. Y eso uno tendría a pensar que podría derivar en mayores rentabilidades, ¿no? Exactamente, de hecho, justamente eso es uno de los atributos que uno esperaría Ujú. que este diseño de fondos generacionales permita ir a buscar mayores rentabilidades, pero recordemos que la reforma es un pack que hace varios cambios. Una cosa son los fondos generacionales, los otros son los benchmarks, las bandas de premio y castigo y Ujú. la licitación de stock. Y, y si bien los fondos generacionales, un buen diseño hace que uno pueda aspirar a mejores retornos, la definición de los benchmarks puede atentar y la licitación de stock definitivamente atenta a ir a buscar esos mayores retornos. Quedándonos puntualmente en los benchmarks, que ha sido uno de los puntos de preocupación de la industria. ¿Manejan información al respecto cómo van a ser estos benchmarks finalmente o todavía es algo que no está tan claro? No, es algo que no está claro todavía. Para ello la superintendencia encargó un estudio, Sí, no a Mercer. sabemos que contrató a Mercer, para que Mercer haga una propuesta de benchmark, de bandas, de régimen de inversión, y la superintendencia esa información debiera tomarla, evaluarla y con otras fuentes de información que pueda tener o el mismo hecho de colocar la normativa en consulta, poder nutrirse también de la información de otros actores del mercado para tomar una decisión final, pero eso todavía no está definido. Pero bajo el diálogo que ustedes han tenido con la autoridad, ¿hay alguna novedad al respecto o todavía están absolutamente esperando Mercer y no hay ninguna definición? No, por ahora solamente han habido conversaciones desde un punto de vista más operacional, cómo Ujú. hacer la migración de los fondos, de los multifondos a los fondos generacionales, eso que debiera ocurrir en abril del 2027, cómo desde una perspectiva más operativa se levantan los riesgos, pero de ese tipo de definiciones todavía nosotros no hemos participado en ninguna conversación. Con respecto a la cantidad de fondos generacionales, hablábamos de que suena que son 10, podían ser 12. ¿Hay alguna diferencia para usted en que si son 10 o si son 12, hay un número que sea más ideal o eso en realidad no es algo tan relevante? A ver, yo creo que acá uno lo que tiene que hacer es colocar a los afiliados al centro de la discusión. Por lo tanto, nos parece que tiene que haber un número de afiliados, perdón, un número de fondos generacionales que permita segmentar bien los tipos de generaciones. Y por eso uno ve que internacionalmente son entre 8 y 12 fondos. Eh, lo más habitual es ver que uno ve como de tramos de a 5 años. ¿Ya? Eh, no veo por qué no debiera ser así en Chile. Algo que no está definido y que yo creo que también es importante es el número de fondos para la etapa de desacumulación. Hoy día una persona que se pensiona tiene tres alternativas, el fondo C, el D y el E. Ujú. Nosotros creemos que en la etapa de desacumulación con fondos generacionales al menos debieran haber dos alternativas, porque hay que pensar que al momento de la pensión hay clientes que, o sea, mucha gente tiene expectativas de vida de 20, 30 años, por lo tanto los ahorros tienen que seguir rentando por bastante tiempo. Y hay modalidades de retiro programado y hay modalidades de rentas vitalicias. Por eso creemos que al menos ojalá hayan dos alternativas que
puedan diferenciarse también con distintos niveles de riesgo. Con respecto, hablábamos de que el benchmark es una variable, licitación de stock, tú me planteas como la otra. ¿En licitación de stock hay más claridad o todavía quedan dudas a despejar que ustedes requieren? A ver, la licitación de stock es algo que viene incluso después del cambio de fondo, de Tal multifondos a cual. fondos generacionales. No hay ninguna definición por ahora. Lo que nosotros hemos estado propiciando a través de organización de eventos, de seminarios, participación en este tipo de entrevistas es colocar información técnica sobre la mesa de cuáles son las complicaciones Ujú. que conlleva una licitación de stock, particularmente en lo que es activos alternativos, porque evidentemente ahí hay una complejidad. Los activos Claro. alternativos no son transferibles a menos que el gestor que los administra lo autorice. Y nosotros hemos identificado al menos 10 motivos muy concretos, que son incluso muchas veces contractuales, por los cuales el gestor podría decirte, AFP Capital, no autorizo a que tú traspases esa parte de tu portafolio, que son fondos míos, a un tercero. ¿Ah? Y eso al final lo que puede terminar produciendo es dificultad para seguir invirtiendo en activos alternativos. Puede significar que una parte pequeña, partes de los activos alternativos tú los puedas transferir y otras no. Y en los activos alternativos es muy importante la diversificación por tipo de activos, por gestora, por lo que se llama vintage. Si tú compras acciones privadas del año 2022, 2023, 2024, tú vas comprando distintos Ujú. precios y la dispersión de retorno es tan grande que es importante mantener algo muy diversificado. Y la licitación de stock podría desarmarte este programa y dejar a los afiliados de las AFP con un programa que está súper mal construido y muy mal diversificado. ¿Y cuál es la salida por licitación de stock? ¿Es algo que ya está aprobado en la reforma, algo que debiera ocurrir? Y aparte es como parte del corazón un poco de lo que ha propiciado justamente el gobierno en Sí. la reforma. Estando muy en desacuerdo de la Mm. licitación de stock porque creemos que destruye valor y lo que apunta a la licitación de stock es bajar las comisiones que cobra la AFP, lo cual no mejora pensiones. La postura de nosotros es que los activos alternativos debieran definirse intransferibles, porque si tengo una gran masa de activos alternativos y solamente voy a poder transferir eventualmente una parte muy pequeña, lo mejor es que sea definido todo intransferible, de modo tal de que uno pueda seguir manteniendo una buena diversificación en esa parte de los portafolios. ¿Y ahí cómo se hace? ¿Mantendrías una parte en una FP y otra parte en la otra? ¿Cómo un poco No, va? lo que habría que hacer es que, producto de la licitación de stock y la transferencia de activos, lo Ujú. que no transfieres en activos alternativos, tú tienes que reemplazarlo por activos líquidos, Por artículo, que perfecto. son transferibles sin tener que liquidarlos y sin afectar los precios de mercado. La presidenta de la Asociación de FP, Paulina Yasigia, aseguró que quizás la inversión local se reduzca con la reforma, aunque hay cosas que podrían amortiguarlo. ¿Tienen una visión similar? A ver, lo importante es que lo que se vaya a invertir en los fondos generacionales tiene que ser una respuesta de un modelo de optimización, ¿ah? Donde se busque maximizar la tasa de reemplazo de los afiliados, ¿ya? Y dependiendo de ese proceso de optimización va a depender de cuál sea la proporción que tengan los activos locales. Ujú. Cuando uno compara el sistema actual de multifondos con otros sistemas de fondos generacionales, la experiencia internacional da cuenta de que los activos locales no tienen la proporción que tenemos actualmente en Chile. ¿Ah? Pero hay otras consideraciones. Por ejemplo, en Chile está la UEF, las Claro. pensiones están indexadas a UEF, muchos instrumentos están indexados a UEF. Eso te puede a lo mejor haber hecho en el pasado un sesgo a tener más instrumentos en esa denominación. Pero cuando uno mira si el modelo chileno se pareciera más al sistema australiano, al sistema americano, al sistema mexicano, da, los eventuales movimientos que puedan haber en las carteras son bien distintos. ¿Ah? Uno dice, ok, si me comparo contra un modelo australiano, mira, las acciones internacionales tendrían que aumentar más, los activos locales menos, pero la comparación, por ejemplo, con México es distinta también. Por lo tanto, lo que sí sabemos es que en general los activos locales tienen un menor peso en los otros Ujú. sistemas, pero cada sistema es único. Pero finalmente podríamos ver entonces una disminución de la. Mira, no quiero anticiparte de que sí, porque va a depender del proceso de optimización Ujú. con el cual se diseñen los fondos generacionales y también considerando que, porque tú no solamente tienes que maximizar el retorno, tú tienes que maximizar la tasa de reemplazo. Tal cual. Y eso depende de la densidad de cotizaciones, de las lagunas, de las expectativas de vida, de los beneficios estatales que accedan
las personas cuando se pensionan. Por lo tanto, es un combo bastante complejo y no es solamente un tema de optimización de un portafolio en base a retornos esperados. Perfecto, y ya para ir cerrando, te quiero preguntar ya la última pregunta respecto a la nueva regulación que anunció el superintendente Osvaldo Macías tras un fuerte posicionamiento en derivados por parte de las administradoras. ¿Por dónde debiera ir esta nueva regulación? ¿Cómo lo están viendo ustedes? A ver, nosotros fuimos el año pasado, tuvimos reuniones con la superintendencia para manifestarle nuestra preocupación porque veíamos que se estaba incrementando, preocupación que volvimos a presentar en lo que va en abril, mayo de este año. Yo creo que esto tiene que traducirse en evolucionar la regulación. La misma discusión de la reforma dejó a la luz de que los actuales sistemas de límite están un poco obsoletos. Son más de 100 límites y son límites más de la definición máximo tal porcentaje en un tipo de activo, Sí. máximo un X% en cada uno de los emisores. Y claramente al migrar a fondos generacionales tenemos que migrar eh, a medidas más de riesgo, de gestión de riesgo, de métricas de riesgo. Yo creo que el sistema actual debiera migrar a un sistema más de gestionar los riesgos que tienen cada uno de los portafolios. Hay distintas métricas, son bastante técnicas, pero yo creo que hacia esa dirección debiéramos avanzar. Perfecto, Renzo. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Mentes del Mercado. Gracias a ti, María José. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Sigan en la programación del Mercurio Inversiones por EMOL TV. El mercado, particularmente el local, ha expresado optimismo por el que percibe como un inminente cambio de ciclo político en Chile. Pero en el mercado foráneo surgen algunos matices. El banco suizo UBS, por ejemplo, dijo ser un escéptico de que las próximas elecciones representen un punto de inflexión estructural para la economía chilena y los mercados. Así, la firma se distancia de otros bancos de inversión y mantiene una posición corta en el peso chileno antes de las votaciones de noviembre. Y esta es la recomendación del Mercurio Inversiones para esta semana. Aborda los 5 factores que impiden ser optimistas con las elecciones chilenas según UBS. Mientras se proyecta un balotaje entre Janet Jara y José Antonio Kast, por ejemplo, el banco suizo subraya que una segunda vuelta entre candidatos más centristas habría ofrecido mayor potencial alcista a los activos locales. Y además ve riesgos en la implementación de algunas de las políticas anunciadas por el republicano. Suscríbase al Mercurio Inversiones y acceda a análisis únicos, los que le permitirán contar con mayor claridad para tomar decisiones de inversión. Y con esta recomendación nos despedimos e invitamos a conectarse la próxima semana, siempre aquí, por EMOL TV.